Robert Cuesta, entrenador del Juvenil División de Honor. ¿Qué valoración nos haces de la temporada? Bueno, pues la valoración es correcta, buena. Creo que hemos tenido una primera fase extraordinaria, donde hemos podido estar codeándonos con los de arriba. Esta segunda fase, pues bueno, ha sido un poco más un poquito más de problemas con el tema de lesiones, gente que no ha estado en su estado de forma más idóneo y bueno, hemos perdido puntos en las últimas jornadas que nos hacen estar ahí en una zona templada, pero creo que la valoración es extraordinaria. Creo que cumplir el objetivo en enero es algo que no nos podíamos imaginar en agosto. Y hablando de objetivos, ¿qué objetivos te marcabas tú de forma personal y deportiva a principios de temporada? Bueno, el objetivo era claro, ¿no? Nosotros entramos por aquí, por la puerta en junio y lo que nos encontramos es que la gente que el año pasado era titular en el juvenil quería marchar y de hecho marchó y era hacer un equipo nuevo, era pues hacer un proyecto de un equipo competitivo que pudiera mantener la categoría. Creo que lo hemos conseguido y creo que podemos estar satisfechos de la temporada y de todo el proyecto. Tú eres una persona de Badalona y vives en Badalona. ¿Qué es entrenar al Badalona? Hombre, pues entrenar al Badalona es entrenar al equipo de tu ciudad, ¿no? Y de hecho, cuando eras pequeño, cuando hablaban del Badalona, te sentías muy identificado con Badalona. Y pues llegar el momento de entrenar a un equipo tan significativo como es el juvenil en División de Honor, pues es un orgullo, ¿no? Pues para un badaloní entrenar el juvenil del Badalona en División de Honor y poder estar haciéndolo, pues creo que satisfactoriamente, pues para mí es un orgullo. ¿Y cómo tratas tú con la plantilla? ¿Cómo es llevar a chavales que están ahora mismo en la adolescencia? Bueno, pues es complicado, ¿no? Pues al final los chavales son jugadores, son personas que necesitan un poco de cariño, necesitan que les seas claro, les seas sincero, que sepan qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, hablarles a la cara y hablarles con total sinceridad. Necesitamos muchas veces marcar distancias y ser rígidos, pero muchas veces somos uno más de ellos y hacemos bromas, hablamos de sus vidas, de sus estudios, de sus novias, de sus líos y la verdad bueno, es muy bonito tratar con gente, con chavales de 18, 19 años que tienen tanta vida, ¿no? ¿Y qué valores les inculcas tú personalmente? Bueno, los valores son los que cada uno trae de su casa, ¿no? Luego al final cada uno viene de un padre o de una madre y tenemos que potenciar eso, ¿no? Luego al final los valores son los que tenemos que inculcar, son los valores deportivos, ¿no? Que al final tienen que ser competitivos, tienen que ser muy trabajadores, tienen que ser muy disciplinados, tienen que enamorarse de esto que están haciendo, que es muy bonito, que para ellos es jugar en una categoría así. Hay muchos chavales que desde la base no lo han podido conseguir y ellos lo están consiguiendo y lo están disfrutando y por tanto tienen que ser responsables de dónde están y lo que tienen que hacer. Y como hablando más ahora del aspecto deportivo, como entrenador, cuando ves que un jugador de los tuyos de juvenil sube al primer equipo, ¿qué siente un entrenador? Bueno, pues la suerte no es solo este año, ¿no? Pues ya llevamos muchos años entrenando juveniles y ya hay chicos que han debutado en primera, chicos que están en segunda A, en segunda B, pues la verdad que es una satisfacción, ¿no? Como es un hijo deportivo que lo tienes ahí con mucho cariño y pues que quieres que le vaya bien, ¿no? Y que le vaya todo lo mejor posible y que si has puesto un granito de arena, pues al menos que lo haya aprovechado. ¿Y qué importancia puede tener un juvenil en un club como el Badalona? Bueno, pues es la importancia que se le quiera dar, ¿no? Yo creo que tal como están los tiempos en el mundo del fútbol, tener un juvenil competitivo es básico para una entidad, ¿no? Al final el tema presupuestario, a nivel general, en todos los clubes hay déficit, no hay época de vacas gordas como había antes y quizá es la época de apostar por los chicos, ¿no? Pero claro, apostar por apostar no, es apostar con jugadores que realmente tengan el nivel y que puedan competir en esta categoría, que no es fácil. Y hablando del Badalona exactamente, ¿crees que la relación juvenil-primer equipo es la correcta o...? Sí, es una relación muy correcta, muy fluida y es una relación que nos tiene a disposición cuando ellos quieran, o cuando tanto Cámara como Manolo puedan disponer del juvenil, saben que estamos al servicio de ellos y que es una relación muy cordial y muy fluida. Y ya la última para acabar, ¿qué planes tienes tú tanto personal como deportivo, para final de año y para año que viene?
Los planes deportivos hasta final de temporada es intentar sacar los máximos puntos posibles, no quedar ahí en esa zona de nadie que te permite, pues bueno, al final sacar un poco la cabeza y quedar detrás de los grandes. Tenemos un calendario de 4 jornadas que podemos sumar y creo que tenemos que, por orgullo y porque nos lo merecemos, creo que tenemos que sumar los máximos puntos posibles. Es acabar lo más arriba posible y luego empezar ya a saber que chicos de primero o de segundo año están en el juvenil B, en el juvenil C, que podemos captar por fuera, que necesita el equipo para la plantilla para el año que viene. Y bueno, pues es trabajar de cara a un futuro, a una futura temporada y acabar esta lo mejor posible. Ok.